¿Eh? El cielo y la tierra pasarán, perdón, sí, pero el Señor no pasará, ¿vale? Entonces estemos tranquilos que nos toca pasar por este tiempo, pero de aquí saldrá todo fortalecido, ¿eh? Por lo menos esa es la sensación que yo tengo de todas estas cosas. Voy a leer un texto, Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. ¿Ya está grabando? Dice así este texto en Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía, a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol, sicomoro, para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Amén. Carlos, que pase esta persona. He leído la historia de Zaqueo. Esta historia posee muchas enseñanzas y muy potentes, poderosas lecciones para todos nosotros. El capítulo 19 comienza con Jesús en la ciudad de Jericó. Jesús se dirigía hacia Jerusalén y de paso, puesto que Jerusalén está solamente a 27 kilómetros, se encontraba en Jericó. Cuanto más se acercaba a Jerusalén, mayor era el número de personas que querían conocerle, puesto que estaban atraídos por la fama. Recordemos que en el capítulo anterior, en el 18, Lucas narra la sanidad de Bartimeo en Jericó. Y eso, claro, era un ciego, como sabéis, y Jesús lo había sanado y eso se había extendido. Entonces había mucha gente que se acercaba a Jericó porque se había enterado que Jesús iba a pasar, porque iba de camino a Jerusalén, y entonces quería conocerle. Como curiosidad, decir que Zaqueo es un nombre hebreo que significa puro o justo, que con toda seguridad, cuando su madre se lo puso, pues reflejaba la aspiración de ella, de que su hijo fuera un hombre puro, fuera un hombre justo. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, ya que la opinión que de él tenían todos sus conciudadanos no era algo buena, porque no olvidemos que Zaqueo, como nos dice el versículo 26, era jefe de los publicanos. Y como sabéis, los publicanos eran los encargados de cobrar los impuestos para los romanos. Y los romanos era el ejército de ocupación que estaba allí en Jerusalén, en Galilea, en Palestina, y lógicamente eran odiados, porque era una fuerza extranjera que estaba ocupando el país. Y entonces los publicanos no eran bien vistos, porque eran los encargados de cobrar los impuestos para dárselos al pueblo, a los gobernadores romanos, y eran odiados. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, para conseguir la concesión de impuestos, ellos ofrecían a decirle a los romanos, decían: nosotros queremos 1000 sestercios, por ejemplo, y los otros decían: bueno, tenemos que conseguir esos 1000 sestercios, pero ¿dónde está nuestra ganancia? Si en vez de recaudar 1000 sestercios, recaudamos 1200 o recaudamos lo que sea. Entonces, cuanto más recaudasen, más ganaban y más oprimían al pueblo, y por lo tanto no era bien visto porque explotaban a sus propios conciudadanos. Como resultado de ello, los judíos consideraban que los publicanos eran traidores y renegados, y de hecho decían que, por lo tanto, al explotar a su propio pueblo, no iban a poder ser considerados como verdaderos hijos de Abraham. Un publicano no podía votar, no podía testificar en la corte. A un publicano no se le permitía entrar en la sinagoga. El libro del Talmud, que es un comentario judío a la ley, decía que había 3 personas a las que un judío podría mentir: a un ladrón, a un atracador y a un publicano. Si os habéis fijado, los 3 eran considerados
que robaban: ladrón, atracador y publicano. En la Biblia, los publicanos no aparecen muy bien tratados y aparecen agrupados la mayoría de las veces con personas indeseables. Así vemos que Mateo 9:10 habla de publicanos y pecadores, y en 18:27 habla de gentiles y publicanos. Gentiles eran los que no eran judíos, los que eran impuros. Y en el capítulo 21, versículos 31 y 32, habla de publicanos y de rameras. Por tanto, el concepto que los paisanos de este Zaqueo tenían de él no era muy bueno y no hacía honor a ese nombre puro, justo, que su madre le había puesto. Pero además Zaqueo tenía algo más añadido a su condición de publicano, y es que además era el jefe de todos ellos, era el jefe de todos los recaudadores. Se cree que Zaqueo tenía la concesión de impuestos para todo el área de Palestina, y si así fue, entonces él debió haber tenido a otros publicanos trabajando por él. ¿Eso qué significa? Que los dos publicanos tienen que ganar, y él tiene también que ganar sobre lo que ganan los publicanos. Entonces, lógicamente, explotaba mucho más a los publicanos que le atendían, o sea, que le servían, que eran recaudadores en otras zonas, para poder él ganar. Y por lo que quiero decir, Zaqueo, creo que de todos los publicanos de esa zona era el más odiado. Además, dado el tipo de negocio que Zaqueo tenía, no nos sorprende leer en el versículo 2 que decía que era rico. Zaqueo era rico. ¿Pero Zaqueo era feliz con su riqueza? No lo creo. Pues aunque tuviera mucho dinero, no podía ser feliz al ser el hombre más odiado de todo Jericó. Recordad que cuando Jesús entró en su casa con él, Lucas en el versículo 7 dice que todos murmuraban, luego veremos el tema, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Es decir, el concepto que todo el pueblo tenía acerca de Zaqueo es que era un pecador. Y entonces les escandalizaba que Jesús pudiera haber entrado en su casa con ese hombre. Era, como digo, por tanto, odiado y despreciado, y por ello, a pesar de su riqueza, a pesar de su ganancia, a pesar de su posesión, probablemente él se debería sentir muy miserable, porque algo nos dice que en su interior ese hombre no se sentía bien, por lo que vamos a ver a continuación. Él no se sentía probablemente contento consigo mismo con lo que estaba haciendo. Por ello, consciente o inconscientemente, Zaqueo andaba buscando a Jesús, porque con toda seguridad lo que él buscaba es que le ayudara a dar un giro a su vida. Con toda seguridad, Zaqueo había escuchado que se decía de Jesús que él era amigo de publicanos y de pecadores. Es decir, yo soy un publicano, pues si él es amigo, pues a lo mejor voy a tener un amigo, voy a tener un amigo que va a ser Jesús. Y además, con toda seguridad, a lo mejor también Zaqueo había escuchado que entre los que seguían a Jesús había un publicano, que era Mateo, al cual Jesús había llamado para que formara parte del grupo más íntimo de él, del grupo de los 12 apóstoles. Como he dicho, Zaqueo era rico, pero ya sabemos que el dinero y las cosas materiales no pueden comprar la felicidad. Las posesiones se van con rapidez y las cosas materiales no consuelan cuando vienen problemas. Cuando uno está enfermo o está atravesando situaciones difíciles, por mucho dinero que tenga, eso no le quita el mal, ni el dolor, ni le consuela. La felicidad que verdaderamente permanece, y es la por la que nosotros estamos aquí, es aquella que proviene de tener una relación correcta con Dios. Esa es la felicidad que permanece. El otro día lo decía, hablando con una persona, a veces no tenemos lo que quisiéramos tener, tenemos problemas, pero sin embargo nuestra relación con Dios nos hace enfocar los problemas de una manera distinta, nos hace enfocar los problemas con esperanza, con confianza en que sabemos que Dios, si está permitiendo eso en nuestras vidas, es porque Él tiene algo mejor para nosotros. Porque a través de ese sufrimiento o a través de esa prueba, dice, Dios va a permitir un crecimiento personal y espiritual en la vida de cada uno de nosotros. Pero sigamos examinando la actitud de Zaqueo. En el versículo 3 se nos dice que procuraba ver quién era Jesús. Literalmente el texto dice, y estaba buscando la manera de ver a Jesús para ver quién era. Es decir, Zaqueo estaba buscando, es decir, estaba llevando a cabo una acción diligente, es decir, por todos los medios posibles para ver quién era realmente Jesús. Es decir, porque tenía interés en ver a Jesús.
no se conformó con saber simplemente que venía, sino que quería verle y estaba haciendo todo lo que estaba de su parte para poder ver a Jesús, para conocer a Jesús. Se había enterado, lógicamente, de que iba a pasar por allí y había tomado una decisión importante y firme, y era la decisión de conocer a Jesús. Fijaros qué importante es esto. Él había tomado la decisión firme de conocer a Jesús. Y eso nos tiene que plantear acerca de cuál es nuestra decisión a veces de conocer a Jesús. Muchos le conocemos, pero ¿le conocemos realmente con la intimidad que debemos conocerle? Sin embargo, a pesar de su interés y del esfuerzo, Zaqueo no podía ver a Jesús. No podía ver a Jesús porque nos dice el versículo 3 que a causa de la multitud. Como os he dicho, en esos días había mucha gente que estaba en Jericó, porque estaba cerca de Jerusalén y porque además mucha gente iba a ir a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Y mucha gente tenía que pasar por allí, por Jericó. Y entonces Jerusalén estaba realmente llena de gente. Y si añadimos al hecho de que iban a celebrar iban de paso para ir a Jerusalén a celebrar la Pascua, de que se habían enterado de que Jesús iba a pasar por allí, entendemos que habría muchísima gente. Imaginaros, digamos, una carrera, es decir, con filas de personas, como cuando hay alguien importante, que vamos a la Castellana o vamos a sitios, y vemos que a lo mejor hay varias filas de personas queriendo ver. Y entonces hay gente que no puede ver, porque hay tanta multitud que no puede ver el tema. Pues así probablemente estaba Jerusalén. Pues dice, porque a causa de la multitud, Zaqueo no podía ver a Jesús. No podía verle, porque probablemente había 3 o 4 filas y él no llegaba a verlo. Porque al hecho de que hubiera mucha multitud, se añadía otra cosa más. Y es que Zaqueo dice que era bajo, que era de estatura baja. Dice, era pequeño de estatura. Y entonces, pues, unido a la multitud y siendo bajo no podía. Yo me imagino a Zaqueo pegando saltitos, ¿no? Allí, moviéndose de un lado para otro, a ver si veía a Jesús, a ver si le podía ver. Pero no le podía ver. Y por ello, él estaba en ese deseo de buscar, de esa intención de buscar a Jesús. Fijaros en un tema, dice, Zaqueo se había metido entre la multitud. El interés suyo era conocer a Jesús, pero ese interés suyo suponía un peligro probablemente para su vida, porque él era el jefe de los publicanos y era una persona odiada. Y sin embargo no le importó, despreció el hecho de la integridad física suya para llegar a conocer a Jesús, porque yo estoy seguro que él no se mezclaba con la población. Él andaría por sitio. ¿Por qué? Porque era un hombre odiado y probablemente la gente le insultaría o la gente le pegaría empujones o cualquier cosa al respecto. Por ello, esta actitud determinada de Zaqueo nos confirma el interés que realmente tenía por ver a Jesús. Y esto nos tiene que hacer pensar a nosotros, este interés y este esfuerzo por parte de Zaqueo en conocer a Jesús. A veces nosotros con los primeros impedimentos nos rendimos y dejamos de luchar, unos para conocer a Jesús, para conocer personalmente, para que Jesús forme parte de su vida, y otros que le conocemos para seguir el camino en Jesús. Muchas veces nosotros a cualquier impedimento nos rendimos y dejamos de vivir nuestras vidas cristianas como tendríamos que vivirlas. Las cosas que valen cuestan, y Zaqueo sabía o intuía que conocer a Jesús merecía la pena. Por ello, para él todo obstáculo era pequeño comparado con su deseo de conocer a Jesús. Y ahora, que estaba tan cerca de esa oportunidad, no quería perdérsela. Una oportunidad que a lo mejor nunca más se iba a dar en su vida. Es decir, ahora era el momento. Jesús pasaba por su ciudad, pasaba por Jericó. ¿Volvería Jesús a pasar por allí? No lo sabía, y él quería aprovechar esa oportunidad. Y yo os pregunto, ¿aprovechamos todos las oportunidades que Jesús nos da de conocerle? Él pasa continuamente a nuestro lado, por muchas veces en nuestra vida, a través de personas, a través de circunstancias, de situaciones, y a veces nosotros le dejamos pasar de largo. Zaqueo sí la aprovechó, y tan fuerte era su deseo que él, allí en medio de la multitud, empezó a pensar y a mirar hacia todos los lados
para ver cómo podía superar los obstáculos que le impedían tener esa visión directa que quería de Jesús. Y en su búsqueda seguro que vio en los árboles que alineaban el paseo, a los chicos subidos a ellos y sentados en las ramas. Y sin pensárselo dos veces, Zaqueo, nos dice el versículo 4, que corrió delante. Y aunque parezca que esta palabra no tiene importancia, sí tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque en aquella época, es decir, las personas mayores no corrían, porque eso era señal del populacho. Es decir, y él corrió porque él quería ver a Jesús. Y no le importó que los demás se rieran, que los demás le criticaran, porque no olvidemos que él era un hombre, una persona ya de edad, y además era un hombre importante, porque a pesar de ser odiado, era el jefe de los publicanos. Y a él no le importó perder su compostura, de caer a lo mejor hasta en el ridículo, de que la gente le viera corriendo, porque él lo que quería es que Jesús no pasara de largo. Y él corrió para subirse a un árbol. Fijaros, además, un hombre de su condición, de su importancia, subiéndose a un árbol para ver a Jesús. Le importó muy poco lo que todo el mundo pudiera pensar acerca de él y acerca de su actitud, con tal de que pudiera ver a Jesús. Y nos dice el texto que se subió a un árbol, en concreto a un sicomoro, para ver a Jesús que iba a pasar por allí. Nada se iba a interponer en su objetivo, en su decisión, ni la multitud, ni su estatura, ni su orgullo, porque él era importante. ¿Cuántas malas pasadas nos cobra el orgullo? ¿Cuántas oportunidades perdemos en la vida por nuestro orgullo? ¿Y yo cómo me voy a doblegar? ¿Y yo cómo voy a perdonar? A veces el orgullo nos lleva a situaciones lamentables en nuestra vida y nos perdemos oportunidades y bendiciones. Tú tienes que ver qué es lo importante para ti en tu vida. ¿Qué es lo importante para ti en la relación con una persona? Tú tienes que ver. Y si eso supone que tienes que dejar ciertas cosas, pues tendrás que dejarlas. Porque para ti, si eso es lo importante, lo demás carece de importancia. Simplemente perderás la oportunidad de haber sanado tu relación o tu situación. Y después a lo mejor te lamentas de no haber hecho todo lo que podías haber hecho para haber superado esa situación. Deuteronomio capítulo 4, versículo 29 dice: mas buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Por qué leo este texto? Leo este texto para que podamos entender que si nosotros buscamos a Jesús, lo vamos a hallar. Pero lo tenemos que buscar con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. No simplemente como una mera obligación o simplemente como una mera curiosidad. Con nuestro corazón y con nuestra alma buscar a Jesús. Cuentan que hace varios años un estudiante y un maestro caminaban juntos por la calle. El estudiante le preguntó al maestro cómo podía encontrar al Señor. El maestro cogió al joven, tiró de él y le llevó a un estanque. Y cuando estaba allí en el estanque le metió la cabeza debajo del agua. Y allí lo mantuvo un buen rato, hasta que el otro empezó que se ahogaba, que se asfixiaba. Y entonces le soltó, salió y se puso a dar grandes bocanadas para coger aire, para respirar, porque se había quedado sin ella. Y entonces el maestro le dijo: cuando quieras encontrar al Señor, tan ansiosamente como deseas el aire, lo encontrarás. Cuando quieras encontrar al Señor, con ese deseo que tienes ahora de recuperar el aire, de tener el aire, entonces realmente lo encontrarás. ¿Tienes deseos? Yo no sé todos los que están aquí si tienen al Señor en su vida. Pero tú tienes deseo, como el aire que respiras, de encontrar al Señor. Si ese es tu deseo, lo vas a encontrar. Amén. Zaqueo estuvo dispuesto a hacer lo que fuera necesario para encontrar al Señor. ¿Por qué? Porque había llegado un momento en su vida que lo necesitaba más que el aire que respiraba. Por eso, toda su actitud. Pero sigamos con el relato. El versículo 5 nos dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, al lugar donde estaba Zaqueo, mirando hacia arriba, le vio. Es probable que Zaqueo estuviera allí sentado
en las ramas o agarrado del tronco del árbol, pensando que nadie le vería escondido entre las hojas. Pero Jesús le vio, pues Zaqueo no era el único que estaba buscando a Jesús. Jesús también andaba buscando como siempre al perdido, y sabía que Zaqueo estaba perdido, y por eso Jesús también le estaba buscando a él. Por eso le vio, porque Zaqueo buscaba a Jesús, pero Jesús también buscaba a Jesús. Y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende. Zaqueo se debió quedar asombrado. Dice: bueno, pero ¿cómo conoce mi nombre? ¿Cómo sabe quién soy yo al respecto? Y él hizo caso al llamamiento de Jesús. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que Jesús le conocía. Pero Jesús no solamente conocía a Zaqueo por su nombre, conocía todas sus necesidades, sus carencias, sus problemas, sus pecados. ¿Por qué? Porque Jesús nos conoce a todos. Conoce todas y cada una de nuestras situaciones. Él sabe cómo estamos cada uno en realidad, en nuestra vida. Él sabe de nosotros a veces mucho más, no a veces, siempre más de la que a nosotros nos gustaría que Él supiera de nosotros. A Él nunca le vamos a engañar. Podremos engañarnos entre nosotros, podemos engañar a nuestra pareja, podremos engañar a nuestro amigo, a nuestro lado, pero a Jesús nunca le vamos a engañar. Jesús continuó diciéndole: baja, date prisa, Zaqueo, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Fijaros, dice: hoy es necesario, ahora, hoy, no mañana ni pasado, sino hoy. Hoy es el momento. Jesús pide, cuando viene al encuentro hacia nosotros, una respuesta inmediata a su oferta de que Él quiere entrar a nuestra vida. Ahora es el momento. No otro, el que tú pienses después, mañana. No, ahora es el momento de la salvación. Y Jesús te está llamando y te está diciendo: ahora, hoy, es necesario, es imprescindible que yo entre en tu casa. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tengas vida eterna. Hoy, para aquellos que todavía no habéis abierto la puerta de vuestro corazón al Jesús, es el momento para ello. ¿A qué esperas? ¿A tu momento? ¿Y si no llega ese momento? Por circunstancias de la vida. Si tú estás buscando a Jesús como Zaqueo, responde como Zaqueo respondió. Si lo estás buscando verdaderamente con todo el alma, con todo el corazón, responde como Zaqueo lo hizo. ¿A qué esperas? ¿Qué tienes miedo? Jesús, vemos aquí en el texto que es el que quiere entrar en la vida de Zaqueo. Es el que quiere entrar en su casa. Y como Jesús quiere entrar en la vida de Zaqueo, no sé si os habéis fijado que Él mismo se invita, dice: hoy es necesario que yo more en tu casa. Él se está invitando a la casa de Zaqueo. ¿No os habéis dado cuenta? ¿Por qué? Porque Jesús sabía que Zaqueo, dada su condición de publicano, de impuro, nunca le iba a hacer esa invitación. Nunca le iba a invitar, porque no era aceptable. Un publicano no podía invitar a un maestro, un rabino, a un fariseo, a un saduceo, a que fuera a su casa. No podía, los condicionamientos sociales y religiosos de aquella época lo impedían. Como a veces el pecado que hay en nuestra vida nos impide a nosotros hacerle la invitación a Jesús, porque estamos cogidos por el pecado. Por eso Jesús se invita a entrar en nuestra vida. Nos invita muchas veces de diferentes maneras, a través de la palabra de un amigo, a través de una lectura, a través de un hecho que pueda pasar, a través de este mañana, de este momento que tú estás asistiendo aquí a esta congregación o que estás escuchando esta predicación. Dios te está invitando porque sabe que tú quieres, pero no te atreves porque sabes cuál es tu condición. Igual que Zaqueo sabía cuál era su condición. Cuando uno quiere conocer a Jesús, Jesús siempre da facilidades. Jesús siempre es el que da el primer paso. Jesús rompe barreras para que nadie pierda su oportunidad para conocerle. Si tú no puedes por las circunstancias que sea, Él está dispuesto a darle el primer paso. Recordemos la parábola del hijo pródigo, esa parábola preciosa.
el hijo toma la decisión de volver a la casa del padre de la cual había salido. Él toma, y eso es lo que tú estás aquí, tú estás escuchando porque has tomado la decisión de que quieres volver a la casa del padre. Y el padre, cuando ve que el hijo vuelve, no se queda ahí fríamente esperando que el hijo llegue a su altura. Dice el texto que el padre corrió hacia el hijo. El padre le acortó el camino, porque el padre ya había visto el arrepentimiento en el corazón del hijo. Y no quiso, digamos, humillarle para que llegara hasta él. Cristo, Dios, siempre da el primer paso. Jesús le dice, además, a Zaqueo que es necesario. ¿Por qué? Porque Zaqueo estaba perdido. Zaqueo iba a ir al infierno y si quería obtener la salvación, no existía otro medio que el que Jesús tuviera una relación con él y viceversa. No se iba a salvar por hacer oraciones, por hacer obras, por dar limosnas, sino por aceptar en su casa, en su corazón a Jesús. Eso es lo que le iba a salvar. Ahora bien, Zaqueo podía haber rehusado la invitación, es cierto. ¿Por qué? Porque Jesús nunca se ha metido a la fuerza en la vida de nadie. Esta actitud la ilustra muy claramente Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está a la puerta, pero te respeta. No la va a derribar, no la va a pegar una patada, no va a aporrearla continuamente. Él respeta, Él está llamando para que tú, en tu libertad, porque Dios quiere personas libres que le sigan a Él, abras esa puerta y Él pueda entrar en tu casa, tomar el lugar de control que le corresponde en tu vida, sentarse en la presidencia de la mesa, cenar contigo y vivir eternamente contigo. ¿Cuál fue la respuesta de Zaqueo a la invitación de Jesús? Zaqueo, que no era tonto, pues por eso era el jefe de los publicanos, podía haber elegido a otro, pero era Zaqueo porque él no era tonto. Él nos dice el versículo 5, que ante la invitación de Jesús descendió a prisa, corriendo, y le recibió gozoso en su casa. Le recibió gozoso, alegre. ¿Por qué? Porque eso que él había sentido, que le había llevado a buscar a Jesús de esta manera desesperada, dice, se sintió compensado con la invitación de Jesús. Y sintió alegría porque estaba sintiendo interiormente que lo que él estaba buscando había llegado. Por eso, dice, le recibió con gozo, le recibió con alegría. Zaqueo se dio cuenta inmediatamente de la importancia de la invitación y no quiso hacerse ni rogar ni esperar. Valoró que un rabino no le despreciase, sino que al contrario mostrara interés por él. A diferencia, fijaros, de la multitud. ¿Qué dice el versículo 7? Dice, al verlo esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Dice el versículo que todos murmuraban cuando Jesús le invitó a ir a la casa de Zaqueo, a entrar a la casa de Zaqueo. Todos es todos. ¿Sí? Los que iban con Jesús, los que estaban viendo la situación allí en el pueblo, en todas esas cosas, dice, los que vieron entrar a casa, todos murmuraron la actuación de Jesús. ¿Por qué? Porque todo un rabino se estaba mezclando con un hombre repudiado, con un hombre pecador como era Zaqueo. Pero Jesús, una vez más, demuestra con su actitud que está por encima de las mezquindades y de las parcialidades, de los estereotipos y de los prejuicios que muchos de nosotros a veces manifestamos a aquellos que creemos que son peores que nosotros o que son distintos que nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros para considerarnos superiores a los demás? ¿Quiénes somos? Ninguno. Dios sabe lo que hay en la vida de cada uno de nosotros. Pero mientras no se vea, pues parece que nos sentimos superiores, ¿verdad? Sin embargo, afortunadamente nuestro Dios es un Dios distinto. Es un ejemplo de amor, de misericordia. Y ahí está. No le importa que le critiquen, que murmuren. De Jesús no murmuraban de Zaqueo, porque Zaqueo era conocido. Sabía lo pecador que era, pero murmuraban de Jesús, pero a él no le importaba. Él sabía que los enfermos son los que tienen necesidad de médico. Él lo sabía. No sé, pero nosotros, los días seleccionaban,
somos un hospital esta iglesia. Somos un hospital. Estamos llenos de enfermos. Estamos enfermos. Estamos enfermos. Reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestras debilidades, reconocemos nuestras faltas. Por eso estamos aquí. Por eso hemos venido al Señor, porque sabemos que Él es el médico de todos los médicos. Y venimos buscando la sanidad espiritual a nuestras vidas, porque nos reconocemos enfermos. Esto es un hospital, esto no es un lugar donde todos somos buenos, perfectos, maravillosos. Es un lugar de enfermos, que reconocemos nuestra necesidad de Dios. Por eso estamos aquí. Hay mucha gente que se cree que está sana, que no necesita al doctor. Y se va a morir. Se va a morir física y espiritualmente. Porque creen que no necesitan. Jesús vino a buscar a los enfermos. Amén. Que nadie nos creamos que estamos sanos. Estamos en camino. Dios nos ha sanado. Dios nos sigue sanando cada día al respecto. Pero Dios ha venido a buscar a los enfermos y no a los sanos. Jesús afortunadamente ama a todas las personas, sin importar lo que hayan sido o hayan hecho, o cuán metidas estén en el pecado, o cuán mala sea su reputación. Jesús nos ama a todos, no ama nuestro pecado, pero sí nos ama a cada uno de nosotros y sabe nuestras luchas, de nuestros sufrimientos, y por eso Él quiere liberarnos. Él nos ama y quiere liberarnos. No ama el pecado, pero sabe el daño y la fuerza que a veces tiene el pecado en la vida de las personas. Hermano o amigo que estás escuchando, si te encuentras en alguna situación de pecado, si crees que a nadie le importas, no es así. Jesús se interesa por ti y te invita a que abras tu casa para entrar y morar contigo. No te marches de aquí esta mañana sin abrirle tu corazón. Sería una pena que desaprovecharas esta ocasión. Haz como Zaqueo y acepta la invitación que Jesús, por medio de este mensaje, te está haciendo. Lucas no nos da detalles del tiempo que Jesús permaneció en casa de Zaqueo y acerca de lo que hablaron, pero sí nos dice cuál fue el resultado de esa conversación. Dice en el versículo 8, entonces Zaqueo puesto en pie, Zaqueo se pone de pie. ¿Por qué recalca aquí el evangelista que se pone en pie? Porque Zaqueo lo que quiere es llamar la atención de todos hacia él y también llamar la atención acerca de lo importante que es lo que va a decir. Por eso se pone en pie. Dice, oyes, escuchadme, que voy a hablar y lo que voy a decir es importante. Y dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, a alguno se lo devuelvo cuadruplicado. La palabra, el verbo doy, que aparece aquí, es un verbo que se encuentra en un presente continuo. Literalmente podríamos traducirlo, he aquí, yo estoy dándole a los pobres. No es que Él vaya a dar, sino que Él ya está dando a los pobres. Probablemente Él cogió dinero que tenía allí, se acercó, abrió la puerta de su casa, porque allí en Jericó, los pobres estaban por todos los lados. Y Él probablemente abrió la puerta y cogió dinero y salió a dárselo a los pobres. Y allí se quedarían sorprendidos viéndole recoger el dinero. Doy, ya estoy dándole a los pobres todo o par de lo que he robado. Fuera de la casa hemos visto que había murmuración, pero dentro de la casa lo que estaba sucediendo era una conversión. Una conversión producto de un auténtico arrepentimiento, un arrepentimiento que se muestra no solamente en las palabras, sino también en la acción de Zaqueo. Su acción mostraba la profundidad de su conversión y por ello Zaqueo continuaba diciendo, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Fijaros, dice la ley en aquella época, decía que cuando uno había robado algo o cuando había hecho un daño, tenía que devolver el 100% de lo robado más el 20%. Si yo había robado 100, 120. ¿Vale? Tenía que dar. Y sin embargo, Zaqueo va más allá de la ley. No se conforma con devolver el 20%, sino dice que lo va a cuadruplicar. Lo que les ha podido robar, lo va a cuadruplicar. ¿Por qué? Porque su encuentro con Jesús ha sido tal, su conversión ha sido tan profunda, que él lo que no quiere es tener la duda o la sensación de que haya podido ser injusto a la hora de devolver. Dice, a lo mejor un 20, pero resulta que a lo mejor tenía que haber hecho más. Y entonces él voy a cuadruplicar lo que yo he robado. Él quería realmente hacer las cosas de manera correcta. Se había arrepentido y no quería tener ninguna deuda absolutamente con nadie al respecto. Zaqueo había tomado la determinación de erradicar de su vida el pecado.
sabía que solo no podía, pero con Dios sí podía. Por ello, quería devolver todo y más de lo que podía haber robado a los más. Zaqueo es un ejemplo práctico del arrepentimiento, ya que otras cosas, el arrepentimiento supone reponer en la medida de lo posible el daño que he hecho. Hay daños que yo no puedo. Si yo he matado a una persona, no puedo devolverle la vida, ¿verdad? Bastante pena ya tendrá uno. Pero si yo he robado, si yo he hecho cosas que no debo reponerlas. Por lo menos. Hermano, te quité 20 euros. ¿Te das cuenta? Toma, 20 euros. Claro. Entonces, eso demuestra realmente el arrepentimiento. A veces no se puede, por eso digo dentro de lo humanamente posible. Pero si se puede, si nosotros reconocemos que algo hemos hecho mal, tendremos que devolverlo. Si yo he hablado mal de una persona, le he quitado la fama, tendré que decirle perdóname y tendré que decirle a los demás, he hablado mal de esta persona. ¿O no? Amén. O le dejo con la mancha, ahí, tiradita. Me acerco al Señor y digo, Señor, perdóname porque he hablado mal de este. Y ya está. No, le pido perdón y en la medida posible restauro su dignidad a como estaba antes de que yo empezara a hablar mal de esa persona. La parte más difícil de una conversión no es el bautismo, sino el arrepentimiento. Este conlleva un corazón compungido que lleva a tomar la determinación seria y real de efectuar cambios en la vida tal y como hizo Zaqueo. Cuando yo me arrepiento tengo que tomar decisiones firmes de no volver a caer, de no volver a hacer las cosas. Luego a lo mejor caigo, pero sigo con mi decisión firme de no caer. Me levanto y sigo, ¿vale? Porque nadie que se cae en la calle se queda tirado. Si tú te has caído en un pecado, te levantas. ¿Que tarda 5 días y vuelves a caer? Te levantas, luego a lo mejor tardas 7, un mes, lo que sea, pero te levantas. Porque has tomado la decisión firme en tu vida de abandonar ese pecado. Amén. Una pregunta. ¿Y vuestra conversión? ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido una conversión que ha supuesto un antes y un después en vuestra vida? ¿O seguimos anclados en las mismas cosas de nuestra vida anterior? Zaqueo estaba demostrando que su vida posterior al encuentro con Jesús iba a ser distinta a su vida anterior. Voy terminando. Una vez que Zaqueo terminó de hablar, Jesús respondió a sus palabras diciéndole, hoy ha venido la salvación a esta casa. Nunca más cierto. Pues Jesús, que es la salvación del mundo, había entrado en la vida de Zaqueo. Y a esa invitación respondió con amor y con compasión. Notad que Jesús le dice, hoy ha venido la salvación. Pues esta es algo inmediato cuando uno deja que el Señor entre en su vida y no un proceso gradual por medio de obras, como dice la Iglesia Católica. Hoy ha entrado la salvación. Hoy, en este momento que tú aceptas al Señor Jesús y das los pasos para demostrar que así es en tu vida. No porque hagas muchas obras. Hoy ha entrado la salvación en tu casa. No dentro de unos años. Hoy ha entrado la salvación. Después tenemos unas conmovedoras palabras que Jesús dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Buscar y salvar lo que está perdido. Y buscar significa hacer diligencias para encontrar algo, tomarse interés, hacer todo el esfuerzo necesario para localizar, hallar o algo o alguien. Y eso es lo que hizo Jesús. Y eso es lo que hace con cada uno de nosotros. Buscarnos. Nos buscó en su día, en su momento, de la forma menos inesperada, cuando a lo mejor no pensábamos que las cosas se iban así. Y Él nos buscó porque nos quiere, para devolvernos a Dios, para que pudiéramos estar en ese paraíso de la vida eterna en el cual Dios nos puso cuando nos creó. Cuando creó a Adán y Eva, nos puso en un paraíso para disfrutar de la vida. Y Dios nos quiere y nos sigue buscando a través de Jesús para volvernos a llevar a ese paraíso. Jesús no vino a esta tierra de turismo, sino para buscarte a ti, para salvarte del pecado y de la muerte eterna. Y para ello no dudó en sufrir en la cruz, muriendo en ella, para que tú tengas vida con mayúsculas. No es difícil ponerse en el lugar de Zaqueo. Al igual que él, algunos de los que estamos aquí estábamos subidos en un árbol, con vidas desordenadas y buscando la vida espiritual.
Pero afortunadamente Jesús nos buscó, nos vio y nos dijo, quiero ir a tu casa, quiero formar parte de tu vida. Y así como Zaqueo aceptó la invitación, muchos de nosotros lo hicimos. Pero hoy esta invitación te la está haciendo también a ti, Jesús. A ti, que todavía no le has invitado a entrar en tu casa. ¿Por qué? Porque Él quiere entrar en tu vida. ¿Y tú qué respondes? ¿Vas a seguir viviendo al margen de Jesús? Tienes una oportunidad excelente. Cuando empezó el día, Zaqueo, ese día, nunca pensó que iba a ser el más emocionante de toda su vida. Nunca pensó que iba a ser el primero de una nueva vida, el mejor de todas sus vidas. No sé cómo este día ha comenzado para ti, a lo mejor con sueño, pero estoy seguro que hoy Jesús te ha encontrado después de mucho buscarte y te está mirando y te está haciendo a ti también la misma invitación que le hizo a Zaqueo. Baja, date prisa, pues es necesario que hoy more en tu casa. Repito, no sé cómo ha sido el comienzo de hoy tu día, no lo sé, pero puede ser el día más emocionante de tu vida. ¿Vas a dejar que este día pase así, sin nada para ti? Baja del árbol donde estés, deja tu orgullo y dile, Señor, sé que soy un pecador, sé que no soy perfecto, sé que a veces vuelvo a caer en mis problemas, en mis pecados, pero Señor, quiero que tú entres en mi vida. Te necesito. Quiero que me ayudes a caminar en esta vida. Quiero que me ayudes a superar los problemas que yo pueda tener. Y te pido, Señor, que tú tomes posesión. Quiero que entres en mi casa, pero que yo no sea ya el que la gobierne, sino que seas tú el que lo gobiernes. Quiero que mi vida sea para ti. Estoy seguro que si lo haces y si renuevas tu compromiso que hiciste cuando te entregaste al Señor en esta mañana, te vas a sentir estupendamente bien. Hoy, tranquilo. ¿Por qué? Porque la salvación ha entrado en tu vida. No dejes que Jesús pase de largo. Que el Señor os bendiga. Amén.